es una fórmula que hemos desarrollado a lo largo de 10 años en Nutrartis, que es una empresa chilena, que es un emprendimiento chileno donde nos hemos especializado en el desarrollo de productos basados en fitosterol. Estamos muy contentos porque Natufor viene siendo nuestro primer lanzamiento internacional dentro de Sudamérica. La fórmula ha sido lanzada en Chile y también en Estados Unidos y en Inglaterra. Así que estamos muy contentos también de ser parte de este nuevo lanzamiento. Y bien, la visión de la compañía desde sus inicios ha sido el foco en la medicina personalizada y preventiva, como un futuro al cual nos acercamos cada vez más. Y desarrollamos el concepto de Natufor como pensando en cómo hacer que de manera natural se pueda apoyar el manejo de dislipidemias. Y nuestro enfoque siempre ha sido basado en la evidencia. Si bien Natufor es un alimento, hemos desarrollado propiedad intelectual y estudios clínicos en la medida de lo posible para basar nuestros resultados en evidencia clínica concreta. Y así también mantenemos una comunicación muy directa y honesta con todos los consumidores. En general, los fitoesteroles, probablemente esto ya lo sepan, son sustancias que vienen hace mucho tiempo ya demostradas que reducen el colesterol. Su efecto se traduce en una reducción del colesterol sustanciados y apoyados por varias entidades internacionales, tal como el NIH en Estados Unidos y la EFSA en la Comunidad Europea. Y su consumo diario recomendado es de 2 gramos. Esto sucede porque los primeros metaanálisis se mostraba que en el consumo de 2 gramos se empezaba a lograr una especie de plató y luego de 3 gramos ya no se había mayor efecto. Y esto es importante considerar, ya que Natufor es la única fórmula en el mundo que permite incorporar 2 gramos de fitoesteroles puros en una sola porción. Antes del desarrollo que hemos venido haciendo, la forma en que se podían incorporar fitoesteroles en alimentos era a través de un proceso llamado esterificación, donde se agrega un ácido graso a una molécula de fitoesterol, como se muestra acá. Y estos componentes solo pueden ser agregados en grasas. Principalmente hasta el día de hoy, el 70% del mercado de fitoesteroles a nivel mundial se basa en el consumo de margarinas. Y hoy día en Europa unas 10 millones de personas consumen fitoesteroles de esta forma. Nuestro desafío fue poder utilizar la molécula del fitoesterol puro, es decir, sin asociar un ácido graso. El problema es que el fitoesterol como tal es completamente insoluble en agua y también completamente insoluble en grasas. Y el desarrollo que realizamos se basó en poder tomar la molécula del fitoesterol y reducir su tamaño de partícula de forma tal de que se mantenga dispersa en agua. Si bien se mantiene de forma sólida, está completamente suspendida en el agua. Aquí muestro en una imagen a mano derecha estas formas esféricas. Cada una de estas esferas es una partícula de fitoesterol que ha sido dispersado a un tamaño de partícula alrededor de los 400 nanómetros, es decir, submicrón. Esto se ve medio aglomerado porque la muestra fue secada primero, pero el fitoesterol viene suspendido en agua. Y la razón por la cual hacer esto es porque con tal disminución de tamaño de partícula es posible ahora no solo incorporar el fitoesterol en una concentración elevada en agua y luego de una forma que se puede incorporar en cualquier tipo de producto, sino que más importantemente permite asegurar la eficacia en la reducción de colesterol, que es algo que no se había podido lograr antes en fitoesteroles. Acá a mano izquierda hay una foto de la planta. Es un proceso relativamente sencillo en el cual el fitoesterol se emulsiona en agua a muy alta temperatura, sobre 170 grados Celsius, y luego se cristaliza para formar este tamaño de partícula y morfología particular que tiene la dispersión. Para ejemplificar y hacer más claro qué es exactamente Natufor y cómo es que funciona la fórmula de Nutrartis. Acá tengo una cajita
de Natufort, donde vienen 30 sachets. Cada uno de estos sachets tiene 10 ml de agua, y cada uno también contiene los 2 gramos de fitoesteroles, que son la dosis recomendada por todas las entidades internacionales. Acá tengo un vaso de agua, y acá tengo un Natufort ya abierto. Voy a ver cómo anda la cámara, voy a tratar de salir medio del foco, para agregar primero un poco. ¿Se alcanza a ver cómo se empieza a dispersar? Se ve muy bien, Pablo. Se ve muy bien, Gonzalo. Esa es la dispersión que hemos logrado hacer. Voy a quitar un poquito, ni siquiera necesito una cuchara, y esto se homogeniza perfectamente. Eso viene dado por el efecto del tamaño de partícula del fitoesterol tan pequeño. Por cierto, también desarrollamos una fórmula que no tiene sabor ni olor y que puede ser incorporada en cualquier tipo de matriz alimentaria. Y eso fue lo que nos tomó tanto tiempo hacer. En resumen, la dispersión y la tecnología permite entonces una gran versatilidad en su uso. Es la única, ya lo comenté, fórmula que permite introducir los 2 gramos de fitoesteroles puros por porción. Por cierto, también su proceso está patentado, y también ya hemos demostrado eficacia clínica en un estudio clínico publicado que les compartiré los resultados también de forma muy, muy breve. En resumen, el producto en sí es una innovación a nivel mundial, no existe nada parecido. Es la primera vez que se logra una aplicación de este estilo con fitoesteroles. Y se ha visto ya 2 estudios clínicos que hemos terminado, la reducción de forma consistente del colesterol no HDL, pero también triglicéridos, a diferencia de otros productos basados con fitoesteroles que aportan grasas. Y también de forma muy amigable es un producto vegano que no aporta calorías, que no tiene ningún tipo de alérgenos y que tampoco tiene organismos genéticamente modificados. Brevemente les comento que los fitoesteroles ya se conoce hace mucho tiempo su efecto, pero fue recién en el año 2000 que empezaron a aparecer los primeros productos, principalmente margarinas y yogurt. El año 1999 parte un proyecto que se denomina Arboris, que es hoy el mayor productor de fitoesteroles no GMO del mundo. Esta compañía es una compañía chilena que se desarrolló en el mismo grupo que también desarrolló la fórmula de Natufort. Es hoy el mayor productor de fitoesteroles del mundo, y tiene 2 plantas en Estados Unidos. En el plazo entre el 2006 y 2009 se lanzaron los principales productos que hoy día hasta la fecha se consumen en Europa. Ya lo comenté, alrededor de 13 millones de personas consumen fitoesteroles todos los días. Y se creó Nutriartis pensando en cómo incorporar fitoesteroles en cualquier matriz de alimentos. Inicialmente buscamos incorporar fitoesteroles en margarina y en yogur, pero nos dimos cuenta que habíamos terminado con una fórmula tan versátil y donde los fitoesteroles estaban tan concentrados que decidimos lanzar directamente el producto en Chile bajo la marca CardioSmile. Eso fue el año 2015, y el año 2018 comenzamos con esfuerzos comerciales para expandir el concepto a otros países. Así es como van a dar cuenta de Natufort en Bolivia, y el producto se llama Bold Heart tanto en Inglaterra como Estados Unidos. Así también esperamos lanzamiento en varios otros países a fin de este año y también a inicios del próximo. Y muy brevemente les comento los principales resultados del estudio clínico que está publicado ya hace bastante tiempo, donde comparamos justamente la fórmula de Natufort contra los ésteres de fitoesterol, que son los fitoesteroles más conocidos y más estudiados en el mercado. Y vimos que efectivamente se lograba una reducción de colesterol LDL en el mismo plazo de intervención, que era un plazo de 1 mes, pero también sorprendentemente vimos una reducción de triglicéridos, a diferencia de los ésteres de fitoesterol. Y finalmente les quiero comentar que también estamos avanzando en el desarrollo de investigación clínica, y también eso lo presento como una invitación a poder generar en conjunto mayor data. Ya tenemos demostrado en 2 estudios clínicos, uno publicado y otro está en publicación, la reducción de colesterol no HDL alrededor de entre un 10 y un 15%. La reducción de triglicéridos también entre un 10 y un 15% en el mismo periodo de intervención. El estudio clínico que está en publicación también va a señalar un efecto sobre el perímetro de cintura,
Y tenemos dos estudios clínicos ya en camino, uno en hígado graso y el otro en grosor de íntima media, un proyecto de 3 años que se está haciendo también en Canadá. Y así también estamos iniciando un proceso de estudios preclínicos y clínicos en relación a los efectos de los fitoesteroles en inmunidad, donde ya se ha dicho bastante, pero estamos viendo también aplicaciones específicas sobre la formulación de Natufor en este ámbito también. Así que esto como presentación, pero también como invitación. Eso es lo que les tenía preparado. No quiero quitar más tiempo de la presentación del doctor Yenes. Estaré disponible para consultas al final de su presentación también. Así que los dejo y que tengan una excelente conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Muy agradecido. Bueno, como bien dices, vamos a desarrollar y vamos a absolver algunas dudas que se vayan desarrollando a lo largo de la presentación al final de esta. Comentarles que, bueno, pues colegas suyos, doctor Yenes, ya están expectantes a su presentación, a todo conectarse y, bueno, mandan saludos de diferentes partes del país y continuando con la agenda programada para este importante lanzamiento. Pues permítanme presentarle a un colega y amigo de todos ustedes, doctores. Él es cardiólogo de especialidad, se ha licenciado en medicina en la Universidad Católica de Chile, se ha licenciado como médico cirujano en la Universidad de Chile, ha desarrollado la especialidad de cardiología en la Universidad de Chile. Además, dentro de lo que ha sido su trayectoria profesional, o es más bien su trayectoria profesional, médico jefe de la unidad de terapia intensiva de la Clínica Dávila, director de la unidad coronaria móvil, médico jefe de hospitalizados de la Clínica Las Nieves, médico jefe de la unidad de terapia intensiva e intermedia del hospital, o más bien sí, del Hospital de Ipreca, director y vicepresidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, director ejecutivo y presidente de la Fundación Chilena de Hipertensión Arterial, presidente del SOLAT Chile, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Aterosclerosis, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Aterosclerosis. Me refiero y recibo con gran cariño al doctor Alejandro Yenes Muerbeck, quien pues en esta noche tenemos el honor de contar con su presencia. Doctor Alejandro, muy buenas noches. Gracias, Carlos. Realmente me sorprendo de tantas cosas que hemos hecho en este camino. Ya hasta se me habían olvidado, oye. Pero en todo caso, para mí es un gran honor la posibilidad de estar junto a mis colegas de Bolivia, a quienes tengo por quienes tengo un gran cariño y una gran admiración. Así que vamos de hecho ahora a la presentación directamente. Gracias. Perfecto. Avances en el tratamiento de dislipidemias con fitoesteroles. Estimados colegas de Bolivia, qué grata ocasión poder encontrarnos nuevamente. El tema que hoy día nos convoca es distinto. Vamos a hablar esencialmente de los pacientes dislipidémicos. Qué nostalgia la factibilidad de haberse podido arrancar al lago a comerse una rica trucha a la diabla o un surubí en Santa Cruz. Bueno, estamos ahora funcionando en modo COVID y esta cosa, amigos míos, hay que tomarla en serio. Y ello nos ha permitido encontrarnos nuevamente, pero así, a la distancia. En esta ocasión, les mencionaba, vamos a hablar de cómo podemos ayudarnos en el manejo de los pacientes dislipidémicos. Y en ese sentido, los fitoesteroles pueden jugar un rol bastante trascendente, y es el aspecto sobre el cual quisiera conversar con ustedes hoy día. Del colesterol total que tenemos en el pool sanguíneo, aproximadamente un 80% proviene de síntesis hepática.
Y ello ha sido reconocido y es por ello que hoy en día fármacos tales como estatinas son los que predominan en el manejo del paciente dislipidémico. Sin embargo, desde antaño, la dietoterapia ha sido muy trascendente y es porque permite controlar ese 20% proveniente de la dieta. Y en esos aspectos, en aquellas circunstancias en donde la dietoterapia no ha sido eficiente o el paciente no colabora en forma significativa con la dietoterapia, se ha intentado el manejo de este factor a través de manipulaciones del tipo de alimentos que consume, de la adición de ciertas sustancias a los alimentos y de algunos fármacos que dificultan la absorción de colesterol a nivel intestinal. Obviamente, este control de un 20% es algo bastante significativo. Si a cualquiera de nosotros nos dicen que nos van a incrementar nuestro ingreso en un 20%, estaríamos muy felices. O sea, el 20% del control es algo significativo. Y hoy día quisiera precisamente referirme a este aspecto, al manejo de la absorción de colesterol. Antes de entrar en el tema específico, quisiera que recordáramos algunos aspectos generales del manejo de los pacientes dislipidémicos. Las lipoproteínas se clasifican de la siguiente forma: las aterogénicas y las no aterogénicas. No aterogénicas son el colesterol HDL, esencialmente, que cuando se incrementa en términos generales significa una mejor situación médica. Y las aterogénicas son las que inducen depósito de placas de colesterol. Dentro de las aterogénicas nosotros distinguimos dos tipos esencialmente: el LDL, que es el responsable primordial en la población general del proceso ateromatoso, y las lipoproteínas ricas en triglicéridos, que son aquellas partículas no LDL que se caracterizan por tener una mayor cantidad en su interior de triglicéridos y por eso tienen un enorme volumen, un gran volumen, como es el VLDL y el ILDL. Todas estas partículas aterogénicas tienen una patente o sello en común, y este es el ApoB. El ApoB es la huella identificatoria, la patente que dice esto es una partícula aterogénica. HDL no tiene ApoB. VLDL, ILDL, LDL, LDL pequeño, apretado y denso sí tienen esta huella identificatoria que nos permite conocerla. Por eso nosotros nos referimos a partículas aterogénicas y no aterogénicas. No aterogénicas, HDL. Partículas aterogénicas son el no HDL, o sea, toda partícula que no es HDL. Es decir, el colesterol total menos el HDL representa la totalidad de la partícula aterogénica. Y dentro de ellas distinguimos estas grandes lipoproteínas que son el VLDL y el LDL, que son las que comúnmente se incrementan en situaciones de insulinoresistencia. En este ambiente hay una mayor cantidad de triglicéridos disponibles por mala utilización del ácido graso y estas lipoproteínas adquieren un gran tamaño. Los triglicéridos provenientes del intestino y absorbidos y transportados a través de los kilomicrones van a ser a nivel del hígado empaquetados en unas grandes lipoproteínas llamadas VLDL. Estas VLDL tienen, obviamente en su superficie, la huella identificatoria de lipoproteína heterogénica, el ApoB100. Estos ApoB, al ser secretados por el hígado, se enfrentan a partículas lipoproteínas de HDL, que en su superficie tienen ApoE y ApoC2. Ambas huellas identificatorias son donadas desde el HDL hacia el VLDL, quedando con una compartición de 3 APO el VLDL. Este viaja por el torrente circulatorio y se dirige a los tejidos periféricos. Allí a nivel de los tejidos periféricos, por acción de la lipoproteína lipasa, se hace extracción de gran parte de su componente de triglicéridos, lo cual va reduciendo en forma progresiva su tamaño. Y esto lo convierte en una nueva partícula que vamos a denominar LDL. Este LDL tiene 3 huellas identificatorias en este momento y nuevamente vía sanguínea se enfrenta a ese HDL que ha quedado desnudo de sus huellas identificatorias y ahora le cede el ApoE y el ApoC2 al HDL, llegando entonces a formarse la partícula definitiva, que es aterogénica, del LDL, que tiene en su superficie un ApoB100.
Este ApoB100 es nuevamente captado por el hígado a través de los receptores LDL y, por supuesto, también en otros tejidos periféricos. Ahí se cierra este viaje del VLDL. Sí, en los pacientes portadores de diglicemia, aquellos individuos, digamos, que presentan diabetes, síndrome metabólico o enfermedad renal crónica, o que tienen severos incrementos de los triglicéridos, debemos considerar predominantemente la medición de las proteínas aterogénicas porque proporcionan una mejor estimación del riesgo cardiovascular que el solo colesterol LDL. Es por ello que es recomendada la medición de lipoproteínas aterogénicas como meta secundaria en todas las guías de lípidos. Y la manera correcta de aproximarse a ello es restarle al colesterol total el valor de HDL. Ahí ustedes están midiendo el colesterol no HDL. El colesterol no HDL no debe superar en más de 30 miligramos por decilitro el valor que ustedes consideran adecuado para ese paciente de colesterol LDL. Por lo tanto, si en ese paciente en particular ustedes piensan que de acuerdo a su riesgo debería estar con un colesterol LDL de 70, el colesterol no HDL no debería ser superior a 100. Si es superior a 100, significa que hay además un extra, un valor residual a considerar, que son el resto de las lipoproteínas aterogénicas. Hemos aprendido en estas últimas décadas respecto al colesterol LDL y su reducción farmacológica y dietética. Hemos aprendido que en la medida en que seamos más enérgicos, disminuimos fuertemente el riesgo cardiovascular. De hecho, cuando utilizamos estatinas, que son las drogas más poderosas que disponíamos hasta los últimos años para reducir colesterol LDL, nosotros disminuíamos el riesgo cardiovascular hasta en un 37%. Un avance realmente notable para la terapia antiateromatosa. Sin embargo, esto tiene dos lecturas. La lectura lógica es que si ya has alcanzado un 37% del control de la afección con tu terapia estatínica, aún te está quedando un riesgo residual de un 63%. Y es por ello la necesidad de apertura a otras metodologías complementarias que permitan alcanzar un mayor nivel de eficiencia. Sujetos que presentan unos triglicéridos muy elevados, es decir, que la relación de cociente entre triglicéridos y HDL, dividiendo el valor en miligramos por decilitro de triglicéridos por el valor en miligramos por decilitro de HDL, le da un cociente superior a 2,53, esos individuos tienen per se un riesgo cardiovascular muy alto, que está determinado fundamentalmente por las partículas no aterogénicas. Y en ese tipo de individuos es muy útil medir los marcadores subrogados de lípidos. Aclaremos al tiro lo siguiente: yo no estoy refiriéndome a individuos que presenten hipertrigliceridemias de 500, 600, 1000, 2000 miligramos por decilitro. Esos individuos están en otro tipo de riesgo. Tienen un riesgo altísimo de hacer pancreatitis o de hacer fenómenos trombóticos, arteriales o venosos. Ese tipo de individuos requiere una acción enérgica inmediata de reducción específica del triglicérido. Yo me estoy refiriendo a aquellos individuos que tienen sobre 150 triglicéridos y niveles tan altos como 250, 300, 350 de niveles de triglicéridos. En esos individuos hay que pensar utilizar los marcadores subrogados de lípidos para dimensionar el riesgo cardiovascular. ¿Y cuáles son estos? Podría yo medir directamente la ApoB. Si no tengo la factibilidad económica de hacerlo, ya dijimos que no era exageradamente caro, lo que podemos hacer es tomar el perfil lipídico y calcular el colesterol no HDL. Simple, tomo el valor de colesterol y le resto el colesterol HDL. El valor resultante es el colesterol no HDL, que no debe superar en 30 a la cantidad de miligramos por decilitro admitida de colesterol LDL. La otra opción es conocer directamente el número de partículas o el tamaño de LDL, circunstancia que es más compleja para obtenerlo a nivel clínico. Así que la medida correcta debería ser ApoB y no HDL. Colesterol total menos HDL. Los pilares que nos permiten su reconocimiento son un LDL levemente elevado, quizás normal, pero con un HDL tremendamente deprimido en su valor y triglicéridos exageradamente aumentados.
Esta tríada evidencia un riesgo cardiovascular que está íntimamente relacionado al número de partículas aterogénicas de LDL. Lo que conduce al daño es el LDL, pero que por presentar esta característica de tríada heterogénica, se encuentra pequeño, apretado y denso, y logra que un pequeño número de partículas logre una alta penetración del endotelio y por lo tanto una facilidad extraordinaria para generar lesión vascular. Y la medición más específica del tamaño del colesterol LDL y el número de partículas es la medición de ApoB. ApoB es superior al colesterol en cuanto a predecir el riesgo de tipo cardiovascular. En efecto, ambas guías, la guía americana del año 2018 como la guía europea del año 2019, consideran que la carga de colesterol contenido en el LDL colesterol y otras lipoproteínas con apolipoproteína B acumulada a lo largo de la vida es quien determina el nivel de riesgo cardiovascular ateroscleroso y el cual es modulado por otros factores de riesgo cardiovascular no lipídicos. Por ello, ambas guías comparten un claro principio LDL céntrico. Más aún, ambas guías actualmente incitan a utilizar esta herramienta, la estatina, u otras que han mostrado más poder en la actualidad incluso que la estatina, buscando ya no una intervención de alta intensidad, sino predominantemente de altísima intensidad, de muy alta intensidad. Eso es lo que se está promoviendo en la mayoría de los pacientes que reconocíamos en los 3 primeros grupos como candidatos, digamos, a hacer una intervención farmacológica. Las estatinas, sin embargo, no son la panacea que quisiéramos. Ya en el año 2012 la FDA puso señales de alarma en términos a los efectos colaterales que podríamos tener con las estatinas. Y es por ello que siempre debemos tener la apertura mental de buscar, además de estatinas, otra alternativa que permita también el control del fenómeno lipídico. En este sentido debemos recordar que las estatinas son dosis dependientes en términos a su beneficio de movimiento de colesterol LDL, pero también son dosis dependientes en términos de efectos colaterales. Y muchas veces estamos obligados a reducir en un 50% frente a intolerancia la dosis de estatina o incluso eliminarla en algunos pocos pacientes. En aquellos pacientes que requerimos reducir la dosis de suministro de estatina y que no alcanzamos, por lo tanto, a lograr la meta, es útil la opción de tener medidas complementarias que nos permitan efectivamente alcanzar ese tipo de meta. La intervención con estatinas, como lo que ocurre con muchos otros fármacos, se ha relacionado con la aparición de nuevos diabéticos. Sin embargo, el número de nuevos diabéticos es francamente inferior al número de muertes evitadas con estatinas, motivo por el cual no son una causalidad de no uso en los pacientes que lo requieren. Este estudio está recién salido del horno, publicado por la Sociedad Internacional de Aterosclerosis, a la cual tengo el agrado de pertenecer. Es un estudio que se hizo con médicos provenientes de Japón, Alemania, Filipinas y Colombia. Una enorme población de médicos fue entrevistada, de aquellos individuos que veían a lo menos unos 50 pacientes semanales en tratamiento con estatinas, para llegar realmente al cuore de esos médicos que tenían el máximo conocimiento. Y se les pidió su opinión respecto a los efectos colaterales. Esta encuesta identificó que la gran mayoría de ellos, el principal temor, la principal aprehensión que veían en el uso de estatinas eran los desórdenes de índole muscular. Debemos reconocer que hay un grupo minoritario de pacientes que hacen un cuadro severísimo de miositis frente a las estatinas y hay que estar siempre alerta en relación a ello. Yo en toda mi vida profesional he visto 3 cuadros de miositis significativa. No así de mialgia. Las mialgias son de alta concurrencia. De hecho, sobre todo en las mujeres jóvenes, más de el 60% presentan mialgia.
pero son mialgias transitorias que duran las primeras 4 semanas de tratamiento y que posteriormente desaparecen y que no tienen ninguna implicancia clínica. No son, por supuesto, causal de suspensión de terapia con estatina. Máxime que la gran mayoría de ellas posteriormente presentan negativización de sus sintomatología. El segundo ítem que generaba bastante significación en este grupo de médicos entrevistados fue el de la enfermedad hepática. Sí, sabemos que hay algunos individuos que en forma idiosincrásica, afortunadamente son pocos, desarrollan la factibilidad de una hepatitis por fármacos. Sobre todo en este mundo, lo más trascendente es el mundo de las interacciones, por ejemplo, las que ocurren bajo atorvastatina y algunas drogas, digamos, estatínicas se eliminan a través de citocromo P450, lo cual genera innumerosas interacciones. No así aquellas estatinas que se eliminan por citocromo 6IP, el cual tiene francamente menor grado de interacciones y por eso, por ejemplo, rosuvastatina, pitavastatina tienden a ser muchísimo más seguras en estos términos. Otra aprensión que tenían la mayoría de estos médicos era con respecto a la generación de nuevos pacientes diabéticos. Esto está absolutamente reconocido en relación al uso de estatinas. Si comparamos la presentación espontánea de diabetes en la población que no ocupa estatina con la que ocupa estatina, hay un número levemente superior en el grupo que ocupa estatinas. Es decir, la estatina de una u de otra forma está generando un incremento de los nuevos diabéticos porcentualmente. Si uno compara el número eventual de nuevos diabéticos que pueden aparecer con el tratamiento con estatina, es ridículamente inferior al número de muertes evitadas por estatina, motivo por el cual esta no debería ser una causal frecuente de discontinuidad del fármaco. Hay otras afecciones que se han conversado en el mundo médico y se han relacionado en relación a la estatina. La factibilidad de que aparezca un mayor déficit cognitivo. No es muy claro. Hay argumentos a favor, en contra, yo diría que están más o menos equilibrados. No hay una conclusión evidente. Un incremento de la factibilidad de ser accidente vascular hemorrágico. No es muy claro tampoco. Lo que sí es claro es que disminuyen significativamente los accidentes vasculares isquémicos encefálicos. Incremento de falla renal. Sí, se ha observado una disminución de velocidad de filtración glomerular en estos pacientes y un incremento de albuminuria. En relación a la seguridad de uso en pacientes renales, podemos decir que en aquellos individuos con afección renal muy avanzada, por ejemplo, individuos que están en diálisis, no se observa un beneficio significativo del uso de estatina. A pesar de que todas las guías coinciden en que si están ya utilizando estatina y no han tenido ninguna afección, no deberían ser retiradas. Me refiero esencialmente a iniciar en un paciente dializado estatina. Esta opción no es causalidad de no uso en pacientes que tengan afecciones renales discretas. Aumento de la albuminuria. El aumento de la albuminuria es real. Aumenta la albuminuria, la microalbuminuria en los pacientes tratados con estatinas, especialmente en el grupo de los diabéticos, pero esto no se debe a un empeoramiento de la filtración glomerular. Esta persiste idéntica en términos de retener la albúmina o perder albúmina a través de la membrana de la cápsula de Bowman. Lo que ocurre es que el efecto antiflogístico de la estatina genera una menor reabsorción de la albúmina que ha escapado por el glomérulo a nivel tubular y por lo tanto la recolección va a ser mayor, pero ella no está relacionada con un deterioro de la filtración glomerular, sino con un efecto antiinflamatorio a nivel del intersticio renal. Estas son las objeciones más comunes que tenemos en relación al uso de estatinas. El estudio demostró que a nivel médico hay un gran desconocimiento en relación al uso de estatinas.
y concluyó que se necesitaba más educación de los médicos acerca de las metas que deben alcanzarse en colesterol LDL y especialmente en relación al manejo de hipertrigliceridemia y especialmente dentro de los individuos que tenían restricciones de función renal. El tema de los efectos adversos de estatina siempre es recurrente en cualquier presentación de lípido, y en ello hay que tener 4 consideraciones. Primero, una minoría de pacientes son los que son realmente intolerantes absolutos a estatina y requieren opciones no estatínicas para el control de la enfermedad. Y en ello tenemos una amplia gama de opciones que podrían ayudarnos, y dentro de ellas están los fitoesteroles. En la gran mayoría de los casos, los efectos adversos son mínimos frente a los beneficios que muestran las estatinas. Y de los intolerantes, la mayoría tiene buena respuesta si nosotros reducimos un 50% de la dosis. Usualmente estos efectos adversos sabemos que son dosis dependientes, pero lamentablemente la reducción de dosis nos va a alejar de nuestra meta. Y esto podemos mitigarlo efectuando asociaciones con otras opciones terapéuticas. Dentro de ello, obviamente, fitoesteroles es una muy buena opción a considerar. El concepto actual de manejo farmacológico de pacientes que requieren reducción del colesterol LDL, hoy en día se analiza bajo los siguientes parámetros y es lo que hemos aprendido en los distintos estudios. Nosotros podríamos disminuir con baja intensidad el colesterol LDL. ¿Qué significa esto? Que en relación al valor basal de LDL del individuo que hemos decidido tratar, nosotros pretendemos reducir en un 30% este valor. ¿Cómo podemos lograr esto? Con simvastatina de 10 miligramos, pravastatina de 10 a 20, lovastatina entre 10 y 20 miligramos, fluvastatina de 40 miligramos, pitavastatina de 1 miligramo, ezetimibe en dosis de 10 miligramos, o efectuando dietoterapia o actuando con productos nutracéuticos agregados a la terapia dietética. Todas estas ventajas nos van a permitir una reducción de colesterol inferior a un 30% de colesterol LDL. Otra opción terapéutica: reducirle al individuo en moderada intensidad su colesterol LDL. ¿Qué significa esto? En relación al valor previo que ese individuo tiene de colesterol LDL, vamos a reducir entre un 30 a un 49% los valores previos de colesterol LDL. ¿Cómo lo podemos lograr? Atorva de 10 a 20, rosuvastatina de 5 a 10 miligramos, simvastatina entre 20 y 40, pravastatina de 40, lovastatina de 40, fluvastatina XL en dosis de 80 miligramos no disponible en nuestro comercio, simvastatina de 10 miligramos más ezetimibe de 10 miligramos, pravastatina de 20 miligramos asociada a ezetimibe de 10 miligramos, lovastatina de 20 miligramos asociada a ezetimibe de 10 miligramos, fluvastatina de 40 asociada a ezetimibe de 10 miligramos o pitavastatina de 1 miligramo asociada a ezetimibe de 10 miligramos. Nuestro objetivo terapéutico podría ser mucho más ambicioso e intentar efectuar una reducción de alta intensidad, es decir, reducir a menos de un 50% o un 60% el valor previo de colesterol LDL. Hoy en día el consenso es que nuestros pacientes deberían ser tratados de esta forma. Deberían ser tratados con alta intensidad, es decir, reducciones entre 50 a un 60%. ¿Por qué? Porque si tú reduces en alta intensidad el colesterol LDL, comienzan a reducirse el tamaño de las placas que ese paciente acumuló a través de la vida. Si lo reduces con moderada intensidad, vas a obtener un crecimiento más lento de las placas. Y si lo reduces con baja intensidad, vas a obtener un crecimiento moderado de las placas, lo cual es más eficiente que no actuar, pero sin lugar a dudas todavía es insuficiente. Es por ello que hacemos un uso progresivo de estas medidas y ustedes pueden ver que en estas distintas alternativas ha aparecido la asociación. Así, la dietoterapia va a estar siempre presente en cualquier tipo de reducción que pretendamos, pero nunca vamos a creer que la dietoterapia o los productos nutracéuticos nos pueden dar rendimientos sobre 30%. Ahora, ¿estamos obligados a ocupar exclusivamente dietoterapia o productos nutracéuticos o este tipo de alternativas o utilizar ezetimibe solo, no asociado a estatina, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene intolerancia a estatina?
a menos que tengamos la factibilidad de ocupar algunos productos nuevos, como son el IPCSK9, que no tiene los problemas descritos, digamos, de efectos colaterales que tienen las estatinas, que de por sí no son tan frecuentes. La reducción de moderada intensidad es una intervención terapéutica eficiente y debe ser reservada para aquellos individuos que presentan fragilidades. Por ejemplo, pacientes ancianos, pacientes con comorbilidades que nos impiden utilizar a larga mano una estatina, como podría ser un daño hepático, como podría ser aprehensiones con respecto a interacciones de fármacos o fenomenología de efectos colaterales menores, pero que sean molestos para el paciente. En aquellos individuos vamos a preferir moderada intensidad. Y el consenso es que el mayor rescate de pacientes se va a lograr con una alta intensidad de reducción de colesterol LDL. Y ya vimos las metodologías específicas. En las nuevas guías del 2018 y 2019 europeas y americanas se nos propone el ítem de muy alta intensidad, que está reservado a aquellos individuos que tengan altísimo riesgo, pacientes que han tenido fenómenos de prevención secundaria o que están en prevención terciaria, ya que han tenido múltiples recurrencias de eventos secundarios, o aquellos individuos que tienen una extrema fragilidad, como son, por ejemplo, los lipidémicos familiares, que son individuos que tienen mala respuesta a las conductas terapéuticas tradicionales. En estos individuos la recomendación es asociar una atorvastatina de 80 con ezetimibe de 10 miligramos, una rosuvastatina de 20 a 40 con ezetimibe de 10 miligramos, o ocupar cualquiera de las combinaciones disponibles para alta intensidad asociado a inhibidores de PCSK9. Este es el abanico extendido de los recursos terapéuticos de reducción del colesterol LDL en el mundo. Ya habíamos conversado respecto al origen del colesterol y reconocíamos que el 85 a 70% del colesterol que circulaba en la sangre provenía inicialmente desde la producción hepática y el intestino estaba colaborando con el aporte de un 15 a un 30% del colesterol total circulante. Este esquema resume los 3 pasos principales indicados por los números en círculo rojo, involucrados en el manejo intestinal del colesterol y de los ésteres sin colesterol. En el primer paso, dentro del lumen intestinal, los esteroles se incorporan en micelas mixtas. En la membrana del borde de cepillo, estos esteroles se liberan de las micelas y se transportan a la célula a través del transportador Niemann-Pick C1-like-1, el NPC1L1. Una vez internalizados en la célula, estos esteroles se pueden manejar de distintas maneras. La mayor parte de los esteroles, no colesterol, internalizados. El flujo de retorno a la luz intestinal se va a producir a través de los transportadores de cassette de unión ATP, C5 y G8. Por el contrario, una proporción significativa del colesterol internalizado se somete a esterificación a través de ACAT2, acetilcoenzimo colesterol, acetiltransferasa 2. El colesterol esterificado, junto con cantidades pequeñas de colesterol no esterificado, que son los esteroles, se va a incorporar entonces a los kilomicrones nacientes que ingresan al sistema linfático y finalmente a la circulación. Se estima que los suplementos dietéticos de esterol vegetal o estanol inhiben primordialmente la absorción de colesterol, muy probablemente a través de la interrupción de la fase intraluminal en el paso de solubilización intraluminal para poder ingresar a la célula intestinal. El efecto hipocolesterolémico de los esteroles vegetales se conoce ya hace más de 60 años. Fue primero detectado en estudios en animales y posteriormente en humanos a principios de la década del año 1950. Desde entonces se llevaron a cabo más de 200 estudios clínicos que muestran que los esteroles vegetales son muy efectivos para reducir el colesterol de las lipoproteínas totales y de baja densidad en suero y pueden usarse en la formulación de alimentos funcionales para la reducción del riesgo de enfermedad coronaria. El colesterol es un lípido esteroide formado por una molécula de ciclopentano-peridroxifenantreno, constituida por 4 carboxilos condensados o fundidos,
denominados A, B, C y D, que pueden ustedes ver en la gráfica, y una cadena alifática larga. Los fitoesteroles y fitoestanoles tienen la misma molécula ciclopentano peridroxifenantreno como molécula base, como parte fundamental de la molécula base. La única diferencial puede estar que en el segundo carboxilo, el B, hay un doble enlace que se pierde en el estanol. Pero esencialmente el resto de la estructura química básica del núcleo es idéntico desde el punto de vista químico. La diferencial significativa está en la cadena alifática larga, en donde se le adicionan algunas estructuras químicas que permiten diferenciar a un citosterol, a un campesterol o a un sigmasterol del colesterol animal. De algún modo, al tener este núcleo idéntico, generan una confusión a nivel de la mecánica absortiva del colesterol animal intraluminal y posteriormente en su incorporación al enterocito y hacia el kilomicrón. Dado la similitud de la estructura química, tienden a formar con la misma facilidad las micelas que el colesterol, incluso tal vez con algo más de facilidades, y desplazan al colesterol de la micela y por lo tanto disminuyen la carga de colesterol que va a ser absorbida a nivel del cepillo del enterocito. ¿Cómo se produce el engaño del fitosterol con respecto al intestino para la captación en menor cantidad de colesterol? Bueno, el fitosterol, como tiene un núcleo muy similar al colesterol, se produce un cierto grado de confusión en el cual forma parte integral de la micela que va a ser absorbida a través del enterocito. Y acá vemos nosotros la formación de una micela en donde 2 unidades de colesterol han sido sustituidas por 2 fitosteroles. Producto del NPC1L1 es absorbido este complejo, digamos, y entregado a ACAT, el cual se va a encargar de esterificar el colesterol. Y los fitoesteroles que se incorporaron dentro del enterocito van a tomar vía ABC G5-G8 un camino de retorno nuevamente hacia la luz intestinal. Esta micela mixta formada por colesterol y fitosterol es precisamente la que explica, digamos, esta confusión local, digamos, en la cual hay una suplantación del fitosterol con respecto al colesterol animal que ha sido ingerido y que proviene de la recirculación enterohepática de colesterol. Y eso nos va a llevar obviamente a una reducción significativa del colesterol a nivel de la sangre. También algunas escasas partículas de fitosteroles son incorporadas hacia el torrente sanguíneo, hecho que vamos a conversar más adelante dentro de la exposición. Lo interesante de esta metodología de control de los niveles de colesterol sanguíneo es que los fitoesteroles y fitoestanoles son muy inocuos. Producen un engaño a nivel intraluminal, ya lo explicamos, y eso genera que una menor cantidad de colesterol sea absorbido, porque parte de lo que se está absorbiendo en realidad son fitoesteroles, y la gran mayoría de estos fitoesteroles y fitoestanoles van a ser posteriormente eliminados vía transportador ABCG5 y ABCG8. Y una cantidad menor, por lo tanto, de colesterol esterificado va a estar disponible para incorporarse a los kilomicrones. Esta metodología, reitero, es muy inocua, lo cual constituye una gran ventaja. Y es aditiva a las terapias específicas que siempre hemos empleado. No son una competencia, es un complemento de las terapias usuales que nosotros tenemos. Y a estas alturas debemos aclarar que para lograr este cometido es necesario consumir 2 a 3 gramos de fitoesteroles por día durante 3 a 4 semanas, lo cual va a reducir aproximadamente en un 10 a un 15% el colesterol LDL, no teniendo mayor efecto sobre el colesterol HDL. Esta situación de ingesta de fitoesteroles
ha estado presente siempre en la historia de la humanidad. Nosotros somos omnívoros y comemos vegetales y consumimos fitoesteroles, y estos fitoesteroles siempre han estado compitiendo con la absorción de los colesteroles animales que hemos consumido. La diferencial es que la dosis de 2 gramos al día en general no está o no forma parte de nuestra dieta, y es muy difícil llegar a esos niveles de aporte solo con alimentos nutricionales. Y es por ello que la incorporación de un fitoesterol solubilizado a nivel acuoso y mezclado con algunos alimentos puede ser de gran utilidad, digamos, por una amplificación de este mecanismo de inhibición de la absorción del colesterol intestinal. En una situación sin fitoesteroles, de los 600 a 1000 miligramos día, digamos, que circulan por nuestro intestino de colesterol, siendo unos 250 o 500 miligramos provenientes del aspecto dietario y el resto incorporado a través de la secreción biliar, un 50% serán reabsorbidos a nivel del intestino, en una situación sin fitoesteroles, y un 50% van a ser excretados en las deposiciones. Si nosotros suplementamos con una cantidad de 2 gramos de fitoesteroles al día, nosotros vamos a tener que el colesterol dietario va a seguir en la misma cantidad, probablemente, a menos que hayamos cambiado significativamente la dieta. La cantidad aportada por vía biliar, digamos, va a ser la misma, entre 600 a 1000 miligramos, pero se va a absorber solo un 25% de ese colesterol, excretándose por vía fecal el 75% del total de la carga de colesterol intestinal. Esta es la ventaja que presenta, digamos, la terapia sustitutiva alimentaria con fitoesteroles, siempre y cuando sean suministrados en dosis apropiadas. Los fitoesteroles ingeridos en dosis de 2 a 3 gramos día promueven la eliminación del colesterol intestinal en alrededor de un 25%, reduciendo el colesterol LDL plasmático un promedio de 10%, de 5 a 15%, y no afectan el colesterol HDL y tienen muy poco efecto sobre los triglicéridos. Esta experiencia clínica es muy interesante. Durante un periodo de preinclusión se le entrega a un grupo de pacientes yogur y cápsulas de placebo. El yogur es un yogur convencional. Y posteriormente se someten durante 3 semanas a 4 brazos clínicos en forma absolutamente aleatorizada. Un grupo sigue con la administración del placebo administrado en el ranín, otro grupo recibe placebo del punto de vista del yogur asociado a simvastatina de 10 miligramos, otro grupo recibe placebo y fitoestanol de 2 gramos incorporado al yogur sin administración de simvastatina, y un cuarto grupo recibe simvastatina de 10 miligramos y fitoestanoles de 2 gramos. Se comparan la evaluación de lípidos séricos, inflamación de bajo grado y marcadores de disfunción endotelial tomados en el inicio de la experiencia y a la 9ª semana. Lo interesante de esta experiencia es que fue efectuada en pacientes que eran portadores de síndrome metabólico, es decir, tenían un fenotipio de inflamación de bajo grado. Vamos a observar acá el comportamiento de las 4 ramas, digamos, en relación al comportamiento de los marcadores al inicio y al término de la experiencia en la semana 9. En la siguiente slide se ve con mayor claridad y detención las variaciones que ocurrieron. La simvastatina o la combinación redujo el colesterol no HDL en comparación con placebo en los 3 brazos activos en un 12.8% chi cuadrado 0.011, 30.7% chi cuadrado inferior a 0.001 y 35.4% chi cuadrado inferior a 0.001 respectivamente. Es además muy interesante observar cómo los triglicéridos se redujeron en 27.5%, chi cuadrado inferior igual a 0.044, 21.7% en el segundo brazo, chi cuadrado inferior a 0.34 y 32.7% en el último brazo de la combinación, chi cuadrado inferior a 0.01 respectivamente. La relación colesterol
total y colesterol HDL se redujo significativamente en los 3 grupos de intervención. En suma, amigos míos, este estudio muestra que en los pacientes portadores de síndrome metabólico, los ésteres de estanol de las plantas disminuyen no solo el colesterol LDL, sino también los triglicéridos. Los efectos sobre triglicéridos también estuvieron presentes en combinación con el tratamiento con estatina. Esto ilustra un beneficio adicional de los ésteres de estanol en esta población que tiene un alto riesgo de cardiopatía coronaria, como es sabido. Es interesante esta gráfica que les traje de una publicación de Alex Valenzuela y que se remite a la certificación por la Sociedad Europea de Aterosclerosis de la magnitud del efecto que tiene utilizar en alimentos que han sido funcionalmente enriquecidos, digamos, por esteroles vegetales. Hay una magnitud de 3, comparable con una reducción estricta de la ingesta de grasas trans o una reducción muy estricta de la ingesta de grasas saturadas. Esa es la magnitud del efecto. Y es por ello que la magnitud de evidencia, digamos, relacionada a el uso de el aporte de esteroides vegetales en alimentos, digamos, está calificado con un nivel de evidencia de tipo A. Exploremos un poco la intimidad del fitoesterol-fitoestanol. Los datos disponibles indican que la mayoría de las células manejan, en cuanto a captación, esterificación y exportación de esteroles y estanoles vegetales, de una manera idéntica al colesterol. O sea, existe para ella un elemento de confusión. En vivo, los esteroles vegetales representan el 0.1% del total del celular, de esterol celular. Sin embargo, la mayoría de los estudios in vitro han involucrado uso de niveles mucho más altos de esteroles vegetales. La evidencia sugiere que los fitoesteroles no afectan la homeostasis del colesterol a nivel celular. Algunos estudios indican efectos antiinflamatorios leves incluso de los fitoesteroles y fitoestanoles, pero este es un tema que requeriría mayor documentación. Los fitoesteroles vegetales no son tóxicos a concentraciones fisiológicas, recomendándose para ellos aportes de 1.5 a 2 gramos por día. Los fitoesteroles y fitoestanoles se recomiendan como parte integral de los cambios dietéticos dirigidos al control y reducción de los lípidos plasmáticos. Por su efecto adicional de reductor de colesterol LDL, al adicionarse a hipolipemiantes, son una herramienta básica en nuestra terapia diaria de este tipo de paciente. El consumo de alimentos enriquecidos por fitoesteroles y fitoestanoles reduce los niveles de colesterol LDL en un 10% extra, tanto en individuos que estén bajo terapia con estatinas como individuos que estén sin ellas. En nuestra vida diaria, ¿cuáles son las principales fuentes donde obtenemos fitoesteroles? Destacan con un porcentaje mayor de fitoesteroles los alimentos de origen vegetal como los aceites vegetales, los frutos secos, las semillas, las legumbres y los cereales enteros. Los moluscos, la ostra tiene 264 miligramos por cada 100 gramos de ostra. Los crustáceos, la langosta tiene 137 miligramos por cada 100 gramos de langosta. Y la yema de huevo, 95 miligramos por cada 100 gramos de yema de huevo. Hay una gran cantidad de alimentos a los cuales se les han adicionado fitoesteroles y fitoestanoles. Margarina, bebidas de yogur, bebidas sin lácteos, como zumo de naranja, leche baja en grasa, queso suave, muesli, pan, galletas. En todos ellos, la presencia del fitoesterol y fitoestanol, del punto de vista de paladeo, pasa desapercibida. Y sin embargo, está adicionando uno en esos alimentos un beneficio notable desde el punto de vista cardiovascular. Se ha demostrado que los fitoestanoles reducen el colesterol en la sangre, que es un factor de riesgo en la enfermedad coronaria. Los elementos elegibles deben promocionar una ingesta diaria de al menos 2 gramos de esteroles y estanoles. Los alimentos que se enriquecen con fitoesteroles o ésteres de colesterol y ésteres de estanol deben suministrarse aproximadamente un rango de 1.5 a 2.4 gramos.
consumidos diariamente durante 2 o 3 semanas, pueden reducir el colesterol en la sangre entre un 7 a un 10%. Nosotros en Chile ya tenemos una larga trayectoria de uso de Natufur. Su materia prima se produce en Estados Unidos, son fitosteroles puros, y a partir de un proceso que se desarrolló localmente se obtiene una formulación técnica clínicamente superior a muchas a nivel global. Este proceso, que está patentado, permitió por primera vez en la historia que los fitosteroles pudieran ser fácilmente agregados a alimentos o bebidas para el usuario final. Y lo que es más importante, se asegura una alta eficacia clínica. En diversos estudios que se efectuaron con alimentos enriquecidos con 2.5 a 3 gramos de esteroles etanoles vegetales y consumidos diariamente, proporcionaron un efecto al cabo de 2 a 3 semanas de reducción del colesterol en un rango de 10 a 12.5%. A esta altura, ustedes podrían objetarme y decirme, mira, nuestra meta es el colesterol LDL, no el colesterol total. Bien. En relación a ello les cuento que en diversos estudios clínicos, y los estoy incorporando al pie de la página, los fitoesteroles y fitoestanoles adicionados en la dieta inducen una disminución incremental en los niveles de colesterol LDL de un 10 a un 15% cuando se le adiciona un tratamiento con estatina. Esto es muy trascendente porque es superior al 6% que ustedes podrían obtener si duplican la dosis de administración de la estatina. Las ventajas de tener un fitosterol que sea dispersable en agua. El principal mecanismo de acción en la reducción del colesterol LDL es la inhibición de la absorción de colesterol intestinal para los fitosteroles. El fitosterol dispersable en agua evidencia una mejoría del perfil lipídico cuando se compara con el éster de fitosterol. Es más eficiente. Existe una solubilización competitiva entre el colesterol y el fitosterol en la virus en conformación de micela, disminuyendo la absorción intestinal de colesterol y simultáneamente hay un leve aumento, eso sí, de biosíntesis de colesterol endógeno, que no es de gran significancia, pero debe ser considerado. Si alguno de ustedes va a ocupar fitosteroles en un paciente, debe conocer los aspectos de esta curiosa enfermedad que se llama fitosterolemia, antiguamente llamada cistosterolemia. Corresponde a mutaciones severas de la pérdida de función en los genes que codifican los transportadores ABCG5 y ABCG8, que dan como resultado una elevación dramática de los niveles de fitosterol y fitoestanol. Como ustedes recuerdan, estos dos transportadores eran los encargados de eliminar el fitosterol que se había camuflado como colesterol para entrar al enterocito. Y la ausencia de esta ruta de eliminación, lógicamente, va a llevar a una sobresaturación, digamos, de aporte sanguíneo de fitosteroles y fitoestanoles. Estos pacientes tienen hasta 50 veces niveles más altos que los individuos normales después del consumo de esteroles vegetales de los niveles de fitosteroles. Y muchos de estos individuos van a desarrollar una aterosclerosis prematura y presencia de plaquetopenia. Aprovecho la oportunidad de agradecer al doctor José Ramón González Porra, que me ha suministrado la foto del primer paciente que se diagnosticó en España. Esto fue en Salamanca, donde trabaja José Ramón, el primer paciente que se diagnosticó de cistosterolemia en España. Esto fue en el año 2018. Ya ese dato le está hablando de lo extraordinario que es encontrar un paciente con esta alteración de índole genética. Pero es necesario conocer la presencia de este síndrome si vas a ocupar en algún momento fitosteroles en tu paciente. Analicemos más íntimamente lo que significa el bloqueo de la absorción intestinal de colesterol cuando estamos complementando el uso de una estatina. Por ejemplo, ustedes tienen que una rosuvastatina de 20 miligramos es capaz de reducir en un 50% el colesterol LDL. Esto va a implicar que nosotros vamos a bajar un colesterol de 200 miligramos a 100 miligramos por decilitro. Si nosotros incrementáramos esta rosuvastatina a 40 miligramos por día, estaríamos reduciendo un 53% el colesterol LDL.
Por lo tanto, estaríamos llegando a unos valores aproximadamente de 105, 106 miligramos por decilitro de colesterol LDL. Pero si nosotros, en vez de incrementar al doble la rosuvastatina, con lo cual vamos a incrementar obviamente los efectos adversos, adicionáramos un bloqueo de la absorción enteral, cosa que tú puedes conseguir con ezetimibe o puedes conseguir con un fitosterol de buena calidad y en la dosis apropiada, tú lograrías adicionar entre un 10 a un 20% de reducción de colesterol LDL extra. Esto significa que tú podrías reducir con la asociación a una cantidad total de 120 miligramos por decilitro, no de 106 miligramos por decilitro, como en el caso de la duplicidad de la cantidad de rosuvastatina. Es decir, estaríamos adicionando un 60% de reducción de colesterol total, con lo cual un colesterol LDL de 200 miligramos estaría reduciéndose a 80 miligramos por decilitro. Por lo tanto, estaríamos hablando de la equivalencia a una altísima intensidad. Para reducir colesterol LDL, podemos emplear la lógica que empleó Massana en España en términos de aplicar matemáticas simples. Sabemos el rendimiento de cada una de las distintas alternativas que tenemos para disminuir el colesterol LDL. Entonces nosotros podríamos decir que si yo asocio una estatina de baja intensidad, que rinde, por ejemplo, un 20% de disminución de colesterol LDL, y le asocio fitosteroles, voy a lograr un 35% de reducción del valor basal del colesterol LDL. Si yo ocupo una estatina de moderada intensidad y le adiciono un fitosterol, voy a adicionar un 15% extra al 35% de reducción del LDL que me da esa estatina y por lo tanto voy a llegar a un 50% de reducción del colesterol LDL. Si yo utilizo una estatina en niveles de aporte de alta intensidad, yo voy a reducir un 50% los valores previos de colesterol LDL y si le adiciono un fitosterol, le estaría adicionando un 15% extra, lo cual da un total de un 65% de reducción del colesterol LDL. Por lo tanto, yo podría ocupar la siguiente lógica. Si mi interés es llevar a un paciente a un valor definitivo de 100 miligramos por decilitro de colesterol LDL en la sangre, y el paciente tiene 154 miligramos por decilitro de colesterol LDL basal, yo debería estar ocupando una estatina de baja intensidad asociada a un fitosterol o una estatina de moderada intensidad. Si yo tengo un paciente que tiene un valor basal de 200 miligramos y le aplico una estatina de moderada intensidad asociada a un fitosterol, voy a reducir un 50% el valor basal de colesterol LDL y voy a lograr disminuir de 200 miligramos a 100 miligramos por decilitro. Pero si mi paciente tiene 290 miligramos de colesterol LDL por decilitro, para lograr 100 miligramos por decilitro yo debería estar ocupando una estatina de alta intensidad que me va a reducir el valor de colesterol LDL en un 65%. 65% de 290 me da 100 miligramos por decilitro como valor final. Esto es algo parecido a las famosas tablas de Massana, en la cual nos proponía fijarnos en el valor basal del paciente, nos proponía una meta y nos daba las distintas alternativas a través de las cuales nosotros podíamos llegar a obtener esa meta. Este ejercicio matemático tan simple puede ser de gran utilidad en la práctica clínica diaria con sus pacientes. A esta altura de la conversación es muy probable que más de algún colega me va a preguntar: ¿y puede utilizar simultáneamente ezetimibe y fitosteroles? Pensando de que ambos van a actuar a nivel de la absorción intestinal y quizás la combinación pudiera no ser eficiente o pudiera ser contraproducente. La verdad es que no tenemos estudios que hayan efectuado en gran nivel, digamos, el reconocimiento de lo que ocurre con la administración simultánea de ezetimibe y fitosteroles. Tenemos experiencias clínicas aisladas y estas son eventualmente susceptibles de realizar, porque si ustedes lo piensan bien,
el mecanismo de adición de ezetimibe, por ejemplo, para bloquear la absorción de colesterol ocurre a nivel de NPC1L1, a diferencia del mecanismo de reducción de colesterol de los fitoesteroles que ocurre en la formación de la micela, es decir, antes de la absorción a través del MPC1L1, y en la excreción, una vez que se ha absorbido hacia el enterocito, en la excreción de este producto nuevamente hacia el lumen intestinal, a través de el complejo ABC, C5, G5, G8. Esta es la publicación más interesante que encontré respecto a utilización simultánea de fitoesteroles y fitoestanoles con ezetimibe. En ella nos advierte Louis Rosset y Lefebvre que ezetimibe media la disminución de lípidos por inhibición de la absorción intestinal de colesterol. Por lo tanto, podría ser considerado un competidor de los ésteres y estanoles vegetales en la dieta a nivel molecular, o tal vez podría ser complementario. Los objetivos, de acuerdo al reconocimiento que él hace, difieren. Ezetimibe bloquea el transportador NPC1L1, mientras que los esteroles y estanoles vegetales se desplazan el colesterol de las micelas intestinales. Además, como NPC1L1 es también la puerta de entrada de los esteroles y estanoles vegetales de la dieta en el cuerpo, la inhibición mediada por ezetimibe de este mecanismo debería mejorar los efectos a nivel de la luz intestinal y también reducir, por lo tanto, significativamente los niveles plasmáticos de colesterol. Los datos clínicos, reconoce este autor, son bastante limitados. En el estudio más grande a la fecha hubo una reducción incremental significativa en el intestino de la absorción de colesterol durante la administración conjunta de ezetimibe más esteroles vegetales, administrados estos en dosis de 2 gramos día, asociados con una reducción incremental de un 8% del colesterol LDL extra cuando se comparó con el uso de ezetimibe solo. Yo tengo por costumbre, cuando estoy comenzando a utilizar un fármaco con el cual no tengo experiencia o un procedimiento con el cual no tengo experiencia, siempre rechequear lo que podría limitarme en cuanto a su uso en términos de uso en embarazo y lactancia. En relación a esto y al consumo de fitoesteroles, hay una publicación del British Journal of Nutrition del año 2009 con respecto al uso de fitoesteroles en embarazo y lactancia, que demostró seguridad, a excepción de que en los infantes se había detectado una discreta caída en los niveles de beta-caroteno. Hay otra publicación efectuada en el Journal of WAC International que declara esta opción como no apta para mujeres en embarazo y lactancia o para niños menores de 5 años. Yo diría que frente a esto, yo en lo personal prefiero abstenerme de su uso. Y en pediatría, en global, la recomendación tiende a ser utilizarlo sobre los 5 años. Los fitoesteroles son sustancias de origen vegetal que se encuentran en la pared celular de los vegetales, cuya estructura química es muy similar a la del colesterol y compiten con él por la absorción a nivel intestinal. Los fitoesteroles, amigos míos, son particularmente abundantes en el reino vegetal, estando presentes en los frutos, en las semillas, en las hojas y tallos de prácticamente todos los vegetales conocidos. Teniendo este antecedente, uno lógicamente dice: bueno, entonces si esto es útil, ¿por qué no como más vegetales? Y con eso logro reponer una cantidad interesante de fitoesteroles en mi organismo que me permita, digamos, obtener los beneficios. El problema es que se estima que la ingesta diaria de fitoesteroles en el occidente se encuentra en el rango que va de 100 miligramos día hasta 300 miligramos día. Promedio consumo es de 250 miligramos día. Los vegetarianos llegan a consumir el doble, 500 miligramos día. Y la recomendación de la ingesta terapéutica es de 2 gramos al día, bastante más alejada. Eso
es lo que explica por qué es necesario en estos pacientes lograr suplementar su alimentación en forma extra con este tipo de suplemento para obtener los beneficios esperados para el manejo de colesterol. Este suplemento alimentario está formulado con fitoesteroles, componentes naturales presentes en frutas y vegetales que inhiben la absorción de colesterol en el organismo. Clínicamente se aconseja consumir 2 gramos de fitoesteroles diarios, lo que resulta casi imposible de realizar si se considera que en una dieta normal solo se ingieren alrededor de 200 miligramos. Es libre de calorías grasas, lactosa y gluten, por lo que es una alternativa natural adecuada hasta para el más estricto régimen alimenticio. ¿Recuerdan ustedes que les había mencionado que la ingesta de esteroles y ésteres de estanoles reduce la absorción de colesterol en la dieta y a nivel biliar, pero podía desencadenar un aumento en la síntesis del colesterol hepático como alternativa? Bueno, esta es la explicación de por qué yo siempre trato de ocuparlo junto con una estatina. La estatina va a bloquear el aumento en la síntesis de colesterol asociada a la ingesta de estanol. Por lo tanto, estatina más ingestión de fitoesteroles tiene una interacción sinérgica, es decir, un efecto más que solamente aditivo. Uno de los hechos trascendentes en relación a administración de Natufur es el carácter dispersable que tiene este producto. Esta propiedad aumenta muchísimo la eficacia, desplazando las moléculas de colesterol en el proceso de absorción y disminuyendo, por lo tanto, en forma más eficiente el colesterol plasmático. Ya finalizando esta presentación, quisiera incorporarle algunos últimos detalles. Las tasas de absorción y acumulación de fitoesterol y colesterol dentro de los macrófagos es relativamente similar. El retiro desde los macrófagos de fitoesteroles y fitoestanoles por el HDL, transporte reverso, parece ser más eficiente para fitoestanoles y fitoesteroles que para el colesterol. Por lo tanto, podríamos tener una mucho mejor aporte en relación al transporte reverso de colesterol frente a un acúmulo parcial extra de esteroles con respecto a el acúmulo de colesterol. Finalizando, han de saber ustedes que fitoesteroles y fitoestanoles no influyen en los niveles de lipoproteína A. La reducción de colesterol LDL posterior al consumo de una dieta enriquecida con fitoesteroles en el síndrome metabólico no presenta efectos sobre los niveles plasmáticos de proproteína convertasa subtilina, quixina tipo 9, PCSK9, un posible contraste con la elevación de los niveles de PCSK9 inducida por la disminución de LDL cuando es mediado por estatina. Por lo tanto, la asociación podría ser de mayor eficiencia. Creo haberles entregado una buena síntesis respecto a la utilidad que tienen los fitoesteroles en el manejo de los pacientes dislipidémicos. Pero la última palabra, amigos míos, la tienen ustedes. No hay nada más valioso que la experiencia clínica. En la medida en que ustedes utilicen el producto, analicen su versatilidad y sus distintos rangos de eficacia, van a poder tener una visión propia que les va a permitir ayudar mucho más a sus pacientes. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas en la cual espero poder satisfacer las inquietudes que ustedes me presenten. Muchas gracias en todo caso anticipadamente por su atención. Muchísimas gracias, doctor. La verdad que ha sido un placer, muy enriquecedora la presentación. Tenemos varias preguntas y voy desarrollando algunas de ellas. He tratado de aglutinar algunas que pues tienen cierta similitud. Empezaremos con Sandra Caballero. Dice, ¿se podría aumentar la dosis 2 gramos día de manera prolongada en el caso de
litiasis o de neoformación, es decir, frecuente en pacientes colisistemizados. ¿Es posible esto? No tengo una información abundante al respecto, digamos, pero yo pienso que sí, que podría ser posible que exista este tipo de interacción. Perfecto. La doctora Claudia Galvez pregunta, ¿pacientes con sobrepeso, con antecedentes familiares de cardiopatías, son candidatos para usar fitosteroles? En este caso específico de esta nueva adquisición que hay ahora en Bolivia de fitosteroles en medio de Natufur, hay experiencia precisamente acá en Chile, por lo menos, de su uso en pacientes en sobrepeso y pacientes portadores de síndrome metabólico. Es una buena alternativa. Yo creo que todavía requiere una mayor información para considerar que es un nicho específico, pero sí, hay un beneficio. Hay que considerar que este suplemento alimentario no está aportando calorías, ni está aportando hidratos de carbono, ni ninguna otra cosa simultánea, ni determinados tipos de grasas que pudieran ser inconvenientes desde el punto de vista calórico. Por lo tanto, digamos, no va a promocionar aumento de peso. Hay algunos estudios que yo he visto que se están desarrollando en términos específicos de utilizarlo en individuos de sobrepeso. Todavía eso está en curso. Muy bien. También hacemos extensiva los saludos de Brenda Jerez. Dice, muy buena explicación, clara y concisa. Muchísimas gracias. Le manda saludos, doctor. Continuando con las preguntas, Ana Margot Marín dice, ¿cuánto tiempo duraría el tratamiento ininterrumpido con fitosteroles? ¿Cuánto tiempo deberíamos nosotros hacer dietoterapia en un individuo en el cual requerimos un cambio de estilo de vida para lograr sanidad? Todo el tiempo del mundo. Es un elemento que proviene de la naturaleza, no estamos hablando de un fármaco. Es un elemento que proviene de la naturaleza, que normalmente hemos consumido los seres humanos desde siempre, puesto que somos omnívoros, y como tal consumimos productos vegetales, y estos traen precisamente fitosteroles. Del punto de vista pragmático, si yo he decidido hacer una intervención activa en un paciente con fines de manejo de sus niveles lipídicos, todo tipo de intervención de esta naturaleza no debería ser transitoria, debería ser permanente. Así que mi respuesta es sí, ocúpelo permanentemente. Por lo menos no hay ningún argumento que le impida hacerlo. Ahora, los primeros beneficios usted ya los va a observar al cabo de 3 o 4 semanas y eso está absolutamente documentado. Muy bien, seguimos leyendo y desarrollando las preguntas que se van formulando en el chat. Recordarles a toda la asistencia, a toda la audiencia más bien, que pues las preguntas podrán ser formuladas por este medio. Alejandra Pérez dice, ¿existe una dosis diaria máxima de fitoesteroles? Lo trascendente aquí es reconocer la dosis terapéutica. La dosis terapéutica de fitosteroles deberían ser entre 1.5 a 3 gramos, es decir, la mediana debería estar alrededor de los 2 gramos. En experiencias clínicas se han ocupado dosis muchísimo mayores sin mayores problemas, pero la utilidad básica y el rendimiento se obtiene con una dosis de 2 gramos. Dosis inferiores no vas a lograr el objetivo y dosis superiores no vas a lograr tampoco un objetivo muy superado. Por lo tanto, lo que habría que hacer con los individuos es proporcionarle esta dosis que está absolutamente reconocida como de alta eficiencia. 2 gramos día es una excelente opción de aporte de fitosteroles. Leslie Ramírez, doctor, pregunta, ¿pacientes obesos que tengan diabetes y que toman metformina, es aconsejable usar el fitosterol? No habría ninguna causalidad por la cual no usarlo. Ya lo dijimos, en pacientes de sobrepeso, digamos, se está explorando los beneficios especiales que podrían tener en este subset de pacientes este tipo de aditivo como es el Natufor. De ese punto de vista, digamos, yo pienso que realmente es un grupo específico en el cual nosotros deberíamos siempre considerar el uso. Bien, Pablo Aguirre pregunta, doctor, en Bolivia se usa mucho la atorvastatina. ¿Podría combinarse exitosamente con los fitosteroles para buscar una reducción en la dependencia de la dosis de la atorvastatina?
De hecho, muchas veces estás obligado a reducir la dosis de estatina cuando estás trabajando con atorvastatina, ya lo explicamos, se elimina por citocromo P450 y eso induce con una enormidad de interacciones, ¿ya? Y este es un muy buen recurso, digamos. Lo que ocurre es que el pensamiento técnico correcto debería ser, fitosteroles no es competitivo con las estatinas, es aditivo, y es aditivo sinérgico. Por lo tanto, sí, yo te estimulo a su uso simultáneo. Creo que es una muy buena opción y es una muy buena recomendación para tus pacientes. Vas a lograr los mismos objetivos terapéuticos de meta con cantidades que probablemente van a ser menores de estatina y por lo tanto los efectos colaterales de estatina van a ser menores. Es una muy buena asociación y ahora la tienes disponible. Buen dato, doctor. Transmito una inquietud también con respecto a su administración propiamente. Dice, ¿se puede administrar Naturfor en alimentos calientes? Yo lo he consumido en mi café con leche, ¿ya? Le he agregado Natufor y ocurre un fenómeno especial cuando se somete a alimentos con temperaturas altas porque aparece una cierta grumosidad. Sin embargo, no se pierde su efecto. Desde el punto de vista técnico, el efecto es idéntico. Desde el punto de vista aspecto, aparece con el aumento de temperatura, digamos, cuando yo lo adiciono al café con leche, aparecen ciertos grumos, digamos, que podrían ser estéticamente incorrectos, pero desde el punto de vista terapéutico van a mantener la misma eficiencia. La ventaja de esta forma especial de presentación es precisamente la alta dispersabilidad en agua. Es muy grato, por ejemplo, agregarlo al zumo de naranja. No cambia el aspecto, no cambia el sabor y no se nota que uno está tomando ningún aditivo, esa es la realidad, y estás obteniendo todos los beneficios adecuados del uso de fitosteroles. Doctor, asociado a fentermina, me preguntan, ¿puede ser asociado a algún tratamiento para la obesidad? No he visto nunca una publicación asociada a fentermina de este producto. No veo por qué podría haber una contraindicación de asumir el aporte de algo que existe en la naturaleza y que normalmente consumimos y que es consumido por todos los individuos que hacen tratamiento de obesidad con fentermina. No le veo ninguna objeción al respecto y no he leído tampoco ningún tema específico en el que se mencione una interacción especial. Muy bien, vamos terminando. Son muchas las preguntas tratando nosotros de aglutinar todo esto en un solo concepto. Dice Olga Frasinet pregunta, ¿algún tipo de riesgo o contraindicación en la administración de fitosteroles? Gracias, Olguita, por tu pregunta. Gran mujer y muy excelente médico. Olguita, no hay ninguna contraindicación específica, excepto si vieras algún día a un individuo que sea portador de cistosterolemia. Yo nunca he conocido alguno, lo único que conozco es este que conocí por foto de mi amigo español, digamos, de Salamanca. Esa sería claramente una contraindicación. Un individuo que tiene un defecto genético rarísimo, rarísimo, ¿ya? En el cual podría uno acumular. Del resto no hay mayores objeciones de uso. Sí hay que considerar que es un elemento propio de la alimentación de todo ser humano, los fitosteroles. Surge una pregunta de Dolly Romero, doctor, con respecto a la asociación de los fitosteroles con la coadministración con algún anticoagulante. ¿Hay algún inconveniente en este sentido? He visto algunas publicaciones en relación a terapia anticoagulante clásica en donde se advierte que podrían haber cambios al respecto. No tengo una información completa. En relación a los nuevos anticoagulantes no he visto nunca ningún tipo de observación, ¿ya? Eh, en todo caso, cada vez que tú haces algún cambio en términos de aporte nutricional o aporte de algún fármaco extra, aunque no lo tengas en el listado, siempre debe estar inmediatamente después chequeando cuando estás haciendo terapia anticoagulante clásica. Los nuevos anticoagulantes cada vez los vamos a usar más y en la medida en que estos disminuyan de costo, van a definitivamente a sustituir a la terapia anticoagulante clásica, digamos. Donde no hemos podido trabajar con los nuevos anticoagulantes ha sido con los valvulares, pero creo yo que en los próximos años van a haber novedades al respecto.
yo siempre que estoy manejando un paciente y manejo una alta cantidad de pacientes bajo terapia anticoagulante, tomo las precauciones cuando ingreso un nuevo fármaco a su terapia o pesquiso algún cambio en su conducta nutricional de hacer mediciones del INR. Bien, doctor, me surge otra inquietud. Me preguntan, ¿los fitoesteroles inhiben a la absorción con algún micronutriente? ¿Pudieron ustedes, dentro de la exposición, observar una objeción que hay para el uso de fitoesteroles en relación a individuos de corta edad, digamos, de recién nacidos que están bajo lactancia aún? En estos individuos se observó, ante la presencia de fitoesteroles, una disminución del betacaroteno. ¿Qué estamos hablando al respecto? Estamos hablando que podría, de alguna manera, al interferir con la formación de micelas, interferir con las acciones, con la absorción de algunos componentes lipídicos dentro del tracto intestinal. Sí, es una consideración a observar y pudiera ser, digamos, trascendente en determinados tipos de pacientes. Bien, doctor, paralelo, pues también mandan saludos, agradecen y felicitan por la actividad, doctor, por su exposición. Tenemos también la pregunta de Juan Limachi, dice, ¿habría algún riesgo en paciente con poliglobulia? Ustedes saben más de poliglobulia que yo. Yo vivo casi al nivel del mar. No veo por dónde podría generar problemas. Muchos de los pacientes portadores de poliglobulia tienen patologías vasculares con mayor frecuencia que los individuos que tienen una viscosidad sanguínea normal. Eh, Pienso yo que más bien podría ser benéfico que maléfico el uso de fitosteroles. Y no sé si hay alguna descripción en altura, digamos, en individuos que viven en altura, que tienen normalmente una mayor concentración de glóbulos rojos, de algún beneficio o déficit. Probablemente ustedes me lo van a contar la próxima vez que yo vaya a Bolivia, porque ya van a tener una experiencia y ustedes son los expertos en Latinoamérica de gente que vive en altura y que tiene aumento de sus glóbulos rojos. Carlos, tu audio. Ahí. Perdón. Le decía, manda saludos, Mariel Velázquez, buenas noches, gran charla. Pregunta, en pacientes con citoesterolemia, ¿cuál sería el manejo? ¿Suspender o disminuir la dosis? No, ese individuo no debe consumir un producto que aporte fitosteroles, digamos, sería absolutamente no recomendado. Más aún, habría que hacer una dieta estrictísima. Creo que poca gente puede dar cátedra con respecto a cómo manejar estos pacientes, porque son rarísimos. Yo creo que ni tú ni yo vamos a ver nunca un paciente con citosterolemia. Yo lo estuve buscando en una paciente que tenía acá en Chile una enfermedad vascular exacerbada de tipo ateromatoso y que concomitantemente había hecho varios episodios trombóticos, porque presentan estos individuos aumento de plaquetas en forma exagerada. Y esta señora cumplía con esa condición, pero el estudio genético fue negativo. Bien, doctor, completando, Oscar Daniel Villarreal pregunta, ¿cuál sería la dosis en niños con obesidad grado 1 entre 6 a 10 años? Tengo poco conocimiento pediátrico, pero las dosis que se han usado en niños de fitosteroles en términos generales, no sé específicamente, son dosis bastante similares, digamos, a las dosis de adultos, pensando que la mayoría de las experiencias positivas se han recogido en individuos sobre 5 años. Hay unos estudios muy interesantes que no se los quise traer con respecto a hipercolesterolemia familiar, a jóvenes de 9, 10 años, de estos que tienen colesteroles extraordinariamente elevados, dosis de LDL, digamos, pero enorme, ¿ya? Tienen un déficit genético que explica esa condición, y este producto asociado a las múltiples otras terapias que se usan en estos pacientes, y estamos hablando de pacientes pediátricos, funcionaron extremadamente bien.
hay algo que no comenté yo, porque me parece que todavía no hay una documentación robusta, pero pareciera ser que la eficacia en términos porcentuales de reducción del colesterol LDL depende en parte del colesterol inicial del individuo que estamos tratando. Es decir, individuos que tengan altísimos niveles de colesterol LDL, pareciera ser que la porcentualidad de crecimiento es más superior que en individuos que están muy cerca de rango de colesterol LDL de 130 o 120, digamos, ¿ya? Que es algo que también observamos incluso con estatina. Esto es algo a considerar, y por lo tanto esta terapia, digamos que es más bien aditiva y complementaria, no debe ser dejada de lado en individuos que tengan una alta complejidad de manejo de sus lípidos, como son los hipercolesterolémicos familiares. Y de hecho tenemos muchos reportes de niños tratados, digamos, por condición de hipercolesterolemia familiar, con adición de este tipo de suplementos, sumado a todas las otras medidas técnicas médicas que usualmente se ocupan en ese grupo de individuos. Bien, doctor Alejandro, de esta manera hemos finalizado la presentación. Se siguen formulando preguntas que, bueno, pues por una cuestión de tiempo y para no cansarlos más, las estaremos absorbiendo en una siguiente oportunidad. Gonzalo, si tuvieses algo que compartir antes de terminar esta sesión. Escuchando atentamente la presentación del doctor y sus respuestas y no podría agregar nada. Creo que las respuestas fueron muy claras y concisas. Efectivamente, para todas las respuestas fueron muy completas y poco podría agregar, así que prefiero no ensuciar. Y agradecer de nuevo, muchas gracias. Doctor Alejandro, sus Yo palabras. agregarte algo que vi dentro del chat y alguien que hablaba de que con la adición de fitosteroles aumentaba mucho las deposiciones oleosas y de mal olor. Es que la historia del aporte de fitosteroles en el pasado iba en relación a la adición de fitosteroles a ciertos productos alimentarios como margarina caracterizada por ese tipo de asociaciones. Esta formulación que ustedes tienen en las manos ahora es especial. Es especial porque es hidrosoluble. En pequeñas cantidades se logra concentrar una altísima cantidad de fitosteroles y que no van a condicionar muchos de estos efectos locales sobre la heces, etcétera, como sí lo presentan algunos alimentos con las metodologías antiguas de asociación con fitosteroles. Ahí tal vez sí podría agregar algo. En el estudio clínico que aún no está publicado, efectivamente se reportó un aumento en las deposiciones, pero desde el punto de vista positivo, para las principalmente mujeres que tenían algún tipo de problema en tránsito intestinal, sí se vio una mejoría, y eso sí fue visualizado. Muy bien, si no hay más que decir, doctor Alejandro, muchísimas gracias por su participación. Sus colegas de Bolivia que han estado presentes hoy le agradecen y le mandan un abrazo fraterno. Y pues, doctor, sus palabras de despedida.